Muy buenos días, alumnos de primero medio. La clase de química de hoy la vamos a destinar al cálculo estequiométrico. El objetivo de esta clase es aplicar la información que nos entrega una ecuación química en la obtención de relaciones estequiométricas. Para esto vamos a partir analizando la clásica reacción que nos muestra la formación de la molécula de agua. De esta ecuación podemos extraer información relevante. Por ejemplo, las letras que aparecen entre paréntesis representan el estado de agregación de las moléculas. En este caso, el hidrógeno se encuentra en estado gaseoso, el oxígeno gaseoso y el agua gaseoso. Además, observamos que aparece un valor indicado como subíndice. Este valor pequeño representa el número de átomos que existe por moléculas. Otro hecho interesante a considerar es que antecediendo al símbolo químico de las moléculas observamos un valor de mayor tamaño. En el caso del oxígeno, como este valor no aparece textualmente, asumimos que es 1. Además, el agua observamos que tiene un valor mayor que corresponde al número 2. Chicos, estos valores escritos adelante de la molécula reciben el nombre de coeficiente estequiométrico y nos dicen el número de moles que hay por moléculas. Otro antecedente importante a considerar es que los reactantes de una ecuación química siempre se van a escribir a mano izquierda de la ecuación. En cambio, los productos se escriben siempre a mano derecha. Así podemos decir que cuando reaccionan los reactantes hidrógeno y oxígeno, van a formar como producto la molécula de agua. Con esto en mente vamos a hacer un análisis de ciertos parámetros ayudados por una tabla. En la primera columna vamos a anotar diferentes parámetros, los vamos a ir analizando uno a uno. Y en las columnas que siguen vamos a escribir siempre los participantes en esta ecuación. En este caso el hidrógeno, el oxígeno y el agua. Partimos con el mol. El mol simplemente lo vamos a obtener observando los coeficientes estequiométricos. En el caso del hidrógeno, su coeficiente estequiométrico es el 2. Entonces ese valor va a representar al mol. Lo escribimos. Para el oxígeno, el coeficiente es 1. Lo escribimos. Tenemos un mol de oxígeno. Y para el agua, el coeficiente estequiométrico es 2. Así es que asumimos que son 2 moles de agua. El siguiente parámetro a determinar es el número de moléculas. Para realizar esta determinación vamos a volver a copiar los valores del paso anterior, los moles. Nos vamos a ayudar, ¿cierto?, del número de Avogadro que analizamos en la clase pasada. Multiplicamos cada uno de esos valores por el número de Avogadro y resolvemos y finalmente encontramos el número de moléculas. El siguiente parámetro a analizar corresponde a la masa en gramos. Veamos, para determinar la masa en gramos simplemente vamos a volver a copiar el número de moles del paso número 1. 2 moles para el hidrógeno, 1 mol para el oxígeno, 2 moles para el agua. Y ayudado de paréntesis, vamos a analizar la información de manera más ordenada. Veamos. A continuación nos vamos a fijar en el subíndice de cada molécula. El subíndice, repito, es el valor más pequeño que aparece a la izquierda del símbolo químico. En el caso del hidrógeno, el subíndice es 2, lo anotamos y esto lo vamos a multiplicar por la masa atómica del hidrógeno que aparece en la tabla periódica. Y resolvemos, 4 gramos de hidrógeno. Para el oxígeno seguimos el mismo criterio, ubicamos el subíndice, lo copiamos y lo multiplicamos por la masa atómica del oxígeno que nos la entrega la tabla periódica. Y resolvemos, son 32 gramos de oxígeno. Finalmente para el agua vamos a determinar primero el número de átomos para el hidrógeno, luego para el oxígeno por separado. Subíndice del hidrógeno, observamos que es 2, lo copiamos y lo multiplicamos por la masa atómica. Ahí está. En el caso del oxígeno, observamos que no hay un subíndice que está textualmente establecido. Asumimos que es 1. Lo copiamos y lo multiplicamos por la masa atómica del oxígeno según tabla periódica. Resolvemos y encontramos que son 36 gramos de agua. Esto quiere decir que 4 gramos de hidrógeno más 32 gramos de oxígeno van a producir 36 gramos de agua.
Este valor 36 gramos lo vamos a comparar con los antecedentes de los reactantes, los gramos de los reactantes. Para eso los sumamos. 32 más 4, observamos que nos da 36 gramos. De esta manera estamos respetando la ley de conservación de la masa, que dice que si tenemos 36 gramos de masa en los reactantes, esa misma cantidad la debemos observar en los productos. Y es precisamente lo que estamos observando en nuestro resultado. Esta ley de conservación de la masa es tremendamente importante en química, en física, en biología, y es una ley fundamental del universo. Veamos. Otro parámetro que debemos analizar es el volumen. Para poder hacer este cálculo, volvemos a repetir la operación inicial, es decir, volvemos a copiar el número de moles y lo vamos a multiplicar por 22,4 cada uno de ellos. Este valor 22,4 lo analizamos en la clase pasada cuando veíamos el análisis volumétrico para gases. Por favor, a revisar la clase anterior. Simplemente multiplicamos y obtenemos el volumen en litro para el hidrógeno, oxígeno y agua. A partir de la tabla anterior podemos hacer un análisis de una serie de relaciones que nos muestran. Por ejemplo, si nos preguntaran cuántos moles de agua se forman a partir de 2 moles de hidrógeno, observando la tabla nos damos cuenta que se van a formar 2 moles de agua. Si nos preguntasen cuántos gramos de hidrógeno y oxígeno se forman 36 gramos de agua, observando la tabla nos damos cuenta que ella nos entrega la información, ¿no es así? 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno van a formar 36 gramos de agua. Si nos preguntasen cuántas moléculas de agua se forman con 2 moles de hidrógeno, simplemente observamos la tabla y ella nos entrega esa información. Se van a formar 12,04 por 10 elevado a 23, por favor chiquillos, es 10 elevado a 23 moléculas de agua. Analicemos otro ejemplo. Esta ecuación química nos muestra en los reactantes al nitrógeno y al hidrógeno. Si reaccionan entre sí van a formar 2 moles de amoníaco. Notamos que el nitrógeno está en estado gaseoso, el hidrógeno en estado gaseoso y el amoníaco también en estado gaseoso. Si nos preguntasen, por ejemplo, ¿cuántos gramos de hidrógeno se requieren para que reaccionen completamente con 3,75 gramos de nitrógeno gaseoso? Para resolver, recurrimos a nuestra tablita. El primer dato tremendamente importante que no puede faltar es el número de moles. Moles. Como lo hicimos anteriormente, entonces observamos los coeficientes estequiométricos para poder encontrar los moles de cada molécula participante. En el caso del nitrógeno no presenta un coeficiente textual, ¿cierto? Escrito, asumimos que es 1. En el caso del hidrógeno, el coeficiente estequiométrico es 3, lo copiamos, corresponde al número de moles. Y para el amoníaco, el coeficiente es 2, así es que ese mismo es su número de mol. Muy bien, a continuación vamos a determinar la cantidad de masa medida en gramos. Chicos, note lo siguiente. Esta tabla que estamos realizando es mucho más corta que la tabla del ejemplo anterior. Esto se debe a que solamente nos están pidiendo encontrar el número de gramos. Por ende, no es necesario completar una tabla con el resto de parámetros como los del ejemplo. Veamos. Los gramos entonces los vamos a determinar copiando el mismo valor del paso anterior, el número de moles, ahí está, mismo número de moles, y nos vamos a ayudar de los paréntesis, además que nos va a permitir trabajar más ordenadamente. A continuación, anotamos el valor del subíndice. En el caso del nitrógeno, el subíndice es 2, ¿no es así? Y eso lo vamos a multiplicar por el número atómico, perdón, por la masa atómica del nitrógeno que nos la entrega la tabla periódica. Pasamos ahora al hidrógeno. El subíndice es 2, lo anotamos y eso lo multiplicamos por su masa atómica entregada por tabla periódica. Pasamos ahora al producto amoníaco. Notamos que el nitrógeno no presenta un subíndice, asumimos que su valor es 1, lo copiamos y lo multiplicamos por su masa atómica dada por tabla periódica. Para el hidrógeno, subíndice 3, lo anotamos y lo multiplicamos por su masa atómica dada por tabla periódica. Finalmente resolvemos
nos damos cuenta de que con 28 gramos de nitrógeno y 6 gramos de hidrógeno vamos a formar 34 gramos de la molécula de amoníaco. Pero aún no hemos resuelto el problema. Veamos las relaciones estequiométricas. Sabemos entonces que 28 gramos de nitrógeno van a reaccionar con 6 gramos de hidrógeno, según lo que acabamos de determinar. Entonces, a continuación, nos concentramos en la relación que nos da la pregunta, 3,75 gramos. Lo copiamos y nos preguntamos, si 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno, entonces 3,75 gramos de nitrógeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno van a producir? Y de esta manera planteamos una regla de 3 simples. Esta se resuelve de la siguiente forma. Multiplicamos cruzado siempre 3,75 gramos por 6 y ese resultado lo vamos a dividir en 28. Y ese es nuestro resultado. Aquí lo tenemos, 0,804 gramos de hidrógeno. Chicos, a continuación les voy a plantear una actividad. Lo primero que les voy a solicitar es que repasen los ejemplos dados en esta clase para que puedan dominar, ¿cierto?, la completación de la tabla. Y a continuación van a responder las siguientes preguntas y actividades dadas. Primero, dice, la protección de la selva amazónica es de suma importancia para la conservación de la biodiversidad. Las plantas de esta selva, así como todas las plantas de nuestro planeta, realizan fotosíntesis para poder subsistir. Entre los productos de la fotosíntesis destaca la producción de azúcar glucosa y la liberación de oxígeno respirable. En este sentido, investigue la forma que tiene la ecuación química que representa a la fotosíntesis y comente la importancia de la glucosa para las cadenas tróficas en los ecosistemas de nuestro planeta. Chicos, ya hemos estado conversando en la clase de física de la importancia de la selva amazónica, la importancia de la fotosíntesis para las plantas, así como también en la asignatura de biología. El profesor les ha comentado la importancia de esto, del incendio que hubo, ¿cierto?, el año pasado en el Amazonas. La actividad número 2 dice así. El gas propano se usa como combustible en artefactos de calefacción. Liberan dióxido de carbono y agua, tal como lo muestra la siguiente reacción química. Chicos, analizando esta ecuación química van a responder. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se forman cuando se queman 95,6 gramos de gas propano? Cualquier duda o consulta me la hace llegar a la dirección de correo que hemos estado trabajando en la última clase. Esta actividad la envía por favor a la misma dirección de correo según su curso. Cuídense mucho, chicos.